En el anterior vídeo ya vimos cuál era el código Jedi y lo que significaba. También vimos las diferencias entre la Orden Jedi y el Consejo Jedi y profundizamos acerca de los 3 pilares que todo miembro de la Orden debía cumplir. Así que hoy veremos las críticas que se le suelen hacer a los Jedi y trataremos de ver si esas acusaciones tienen fundamentos o no, teniendo como referencia lo que ya conocemos. He escogido 9 de las críticas que más se repiten, pero si tienes alguna más, te animo a dejarla en los comentarios y entre todos trataremos de darle una explicación. Así que sin más dilación, comencemos con las 9 acusaciones hacia la Orden Jedi. Primero, la Orden Jedi es demasiado parecida a una religión. Bueno, a ver, sí y no. Los Jedi se guiaban más por una filosofía que por un conjunto de creencias religiosas. No creían en un dios como tal o un conjunto de ellos, sino en una idea: el equilibrio de la fuerza. Esto recuerda y está inspirado en el budismo, que anima a sus seguidores a buscar la paz interior y la armonía con todo lo que les rodea. Sin embargo, no hace falta creer en un dios para buscar la tranquilidad y la serenidad, porque es algo que se puede alcanzar sin la ayuda de una iluminación especial. Es más, los Jedi nunca hablaron de deidades en sus textos ni en sus enseñanzas, simplemente creían que había que mantener el equilibrio en la galaxia y que este era controlado por la fuerza, que al mismo tiempo les permitía a ellos conectarse más profundamente con todos los seres vivos. La idea de que los Jedi no podían casarse como si fueran sacerdotes la comentaré en otro punto más adelante, que tiene que ver con el apego, pero en esencia la Orden Jedi no funcionaba como una institución religiosa. Segundo, los Jedi secuestraban niños. Este argumento es uno de los más comunes y no podría estar más equivocado. En parte tiene la culpa la visión que han ido mostrando desde hace unos años y las series más actuales como The Acolyte, y así la gente lo ha ido repitiendo como si fuera cierto. No, los Jedi no secuestraban niños. En cuanto descubrían a uno que tenía potencial para llegar a ser un Jedi, los miembros de la Orden contactaban con la familia y les explicaban la situación. Les decían que su hijo tenía un don muy valioso y que podría llegar a usarlo para ayudar a los demás, pero la última palabra la tenían los padres. Nunca se llevaban al niño a la fuerza, y nunca mejor dicho, sino que eran los padres los que daban el permiso. Lógicamente no podían preguntarle al niño lo que quería porque normalmente se contactaba con ellos cuando aún eran muy pequeños. Más adelante explicaré por qué, así que la decisión era exclusiva de los padres. Aquí hay que entender que la mayoría de esos candidatos provenían de familias humildes o con pocos recursos, así que la promesa de cuidar de ese niño y darle tanto educación como protección era un alivio para muchos padres, pero bueno, nunca había chantaje de por medio. Y es que para demostrarlo no hay que irse a las novelas o cómics, sino con ver cómo se comportó Qui-Gon Jinn y la conversación que mantuvo con Shmi cuando hablaron de liberar a Anakin y llevárselo para que fuera un Jedi. Tercero, los Jedi se metieron demasiado en política. Bueno, esta parte es cierta a medias. En primer lugar, no se metieron, sino que les arrinconaron y les obligaron a hacerlo. Y segundo, quienes tomaban decisiones políticas eran los miembros del Consejo Jedi, no el resto de la Orden. Es una crítica válida y de hecho es una lección que se desprende de las precuelas y uno de los motivos por los que Palpatine triunfó en su plan para destruirlos. Lo comentábamos antes, la Orden Jedi era un organismo dentro de la República y como tal debía tener cierta afinidad con el Senado y otras organizaciones, y de eso se encargaba el Consejo. El resto de Jedi seguían funcionando al margen de la política y solamente se inmiscuían cuando el Consejo se lo ordenaba. Un ejemplo claro de todo esto es cuando enviaron a Qui-Gon y Obi-Wan a negociar con la Federación de Comercio, al principio de la amenaza fantasma. La naturaleza pacificadora de los Jedi, como garantes del equilibrio y el orden, muchas veces se relacionaba con asuntos diplomáticos, pero bueno, esa no era su única función. A medida que la República se fue militarizando y llegaron tiempos de guerra, el Consejo se vio cada vez más presionado para actuar en sintonía con el Senado, hasta el punto de ceder en asuntos que no debieron salir de la Orden, como la expulsión de Ahsoka Tano. Así que sí, los Jedi se metieron demasiado en política, pero solamente los miembros del Consejo fueron los responsables. El resto de la Orden se mantuvo fiel a sus principios. Cuarto, los Jedi se convirtieron en soldados. Este punto es casi idéntico al anterior. Al igual que con la política, el Consejo Jedi también tuvo que tomar una dura decisión cuando empezaron las guerras clon. Ya lo dijo el maestro Windu, los Jedi eran guardianes de la paz, no soldados, y sin embargo, tras varias directivas del Senado y la República, la Orden Jedi también fue militarizada y obligada a participar en la guerra sirviendo como generales. De ahí que muchos de sus miembros, entre ellos la Padawan Barry Sophie, no vieran con buenos ojos este cambio de rumbo. Por un lado, porque la formación Jedi no incluía nociones de estrategia militar, y por el otro, porque la naturaleza de un Jedi era evitar los conflictos, no participar activamente
activamente en ellos. Aún así, la gran mayoría de los miembros de la Orden se desempeñó con honor y rectitud en la guerra, sacrificándose por los débiles y defendiéndolos hasta el final. Y bueno, como ejemplo, todos recordamos el heroico sacrificio de Imagundi para ganar tiempo y que el pueblo de Ryloth pudiera recibir provisiones, y como él, muchos otros. Además, los Jedi eran conscientes de que participar en una guerra los alejaba de sus principios, y es algo que le comenta Obi-Wan a Anakin cuando se despiden de Tarkin. Su Padawan habla de que deben estar dispuestos a todo con tal de ganar la guerra y no perder lo que habían jurado proteger, pero aquí Obi-Wan hace una reflexión muy interesante. Por desgracia, la guerra tiende a distorsionar nuestro punto de vista. Si sacrificamos nuestro código, incluso por la victoria, podríamos perder lo que más importa: nuestro honor. Así que, al igual que con la política, se puede criticar al Consejo por inmiscuirse demasiado en ella, pero no al resto de la Orden, ya que la gran mayoría de sus miembros no apoyaban la idea de participar en una guerra traicionando sus principios. Solamente los Jedi más jóvenes y los que se criaron ya durante las guerras clon aceptaban esa realidad, porque básicamente era la única que habían conocido. Este tema es muy complejo y profundo, así que si te gustaría que dedicara un vídeo entero a analizar esta cuestión, déjamelo saber en los comentarios. Quinto, los Jedi eran unos fanáticos. Esta crítica la he oído muchísimas veces, pero tampoco es cierta. La gente asocia el ser fiel a unos principios con ser un dogmático o un fanático, pero eso es porque hoy en día la gran mayoría de la gente no tiene principios. No quiero hacer un análisis social ahora mismo, pero en los tiempos que corren es raro ver a alguien con convicciones y que sepa argumentarlas. Y no solo es raro, sino que se ve como una falta de libertad y algo que te imposibilita ser feliz porque tienes ciertas ataduras, entre comillas. Y claro, cuando se muestra a los Jedi siendo fieles a un código o a unos principios, se asocia a que son unos fanáticos o unos esclavos de unas normas. Es un tema muy complejo, pero hay muchas posturas filosóficas que defienden la idea de que el hombre que es consciente de sus propias limitaciones y que tiene un código moral definido es mucho más libre que uno que carece de restricciones. La libertad no es hacer lo que uno quiera, porque eso es el libertinaje, sino ser consciente de las propias responsabilidades y de las consecuencias que se derivan de tus actos. Los Jedi seguían un código y unas normas, pero estas directrices no eran cadenas que limitaran su libertad, sino guías para que no perdieran de vista cuál era su único objetivo: defender al débil y mantener la paz. Es curioso porque George Lucas ha definido siempre el lado oscuro con la palabra egoísmo, selfish en inglés, y el lado luminoso con la palabra desinteresado, selfless en inglés. El código Jedi y toda la ideología detrás estaba basada en esto último, mientras que los Sith eran la contraparte, quienes se dejaban llevar por el egoísmo y la avaricia. Así que en mi opinión, no. Hablar de fanatismo con los Jedi creo que es ser excesivamente reduccionista y arañar solamente la superficie. Y además, si los Jedi eran fanáticos, ¿qué eran entonces los Sith? Sexto, los Jedi se creían dueños de la fuerza. Esta es una de las críticas que más he oído últimamente, sobre todo a raíz de The Acolyte y la conversación que mantiene el senador con Vernestra. Es un tema también muy complejo, pero en esencia tampoco es cierto. En la época de la Alta República, por ejemplo, existían varios cultos de la fuerza y la Orden Jedi era solamente uno de ellos, pero respetaba al resto. El código Jedi recalcaba la importancia de abrirse a la voluntad de la fuerza y escuchar sus designios, y no cerraba sus enseñanzas a nadie. Obviamente condenaba las prácticas oscuras que buscaban corromper la naturaleza de la fuerza, como las Hermanas de la Noche o por supuesto los Sith, pero dejaba libertad para que cada quien interpretara la fuerza a su modo. De hecho, el maestro Yoda al principio de la serie de Clone Wars anima a sus 3 clones acompañantes a sentarse y meditar, sabiendo que ninguno de ellos es un Jedi ni controlaba la fuerza. El conocimiento de la misma era libre para todo aquel que tuviera las aptitudes necesarias y aceptara seguir una serie de normas, pero ese era un requisito fundamental para evitar que cualquiera con ese don lo usara para dañar a otros. Enseñar a usar la fuerza para hacer el bien no es creerse dueños de ella, sino todo lo contrario, es transmitir la importancia de preservar el equilibrio y ser muy responsable del don que se tiene. Como digo, hay mucho más de fondo, pero en esencia los Jedi no se creían dueños de la fuerza, sino simples transmisores y vehículos de su voluntad. La antítesis de los Jedi, y a quienes sí se les puede acusar de querer acaparar la fuerza, eran los Sith, quienes corrompían la fuerza y cuyo código les animaba a someterla a su voluntad con la excusa de no tener ninguna cadena. Séptimo,
Los Jedi obligaban a sus miembros a reprimir sus emociones, y por eso Anakin cayó al lado oscuro. Tampoco es cierto, pero vayamos por partes. La tragedia de Anakin la explicaré en otro vídeo, porque hay una tendencia dentro del fandom de ver al joven Skywalker como alguien inocente y echarle la culpa a la Orden Jedi, y bueno, en realidad es justo lo contrario, pero la verdad es que los Jedi no obligaban a reprimir las emociones. El código no buscaba suprimirlas, sino entender que no hay que dejarse llevar por ellas, y por el contrario, ver el panorama completo sin nada que condicione dicha visión. Es por eso también por lo que los Jedi buscaban candidatos tan jóvenes, como comentábamos antes, para evitar que sus apegos emocionales con sus padres ya estuvieran desarrollados y crecieran condicionados por ellos. Sí, entiendo que para mucha gente eso suene horrible. ¿Cómo vas a llevarte un niño y hacer que nunca vuelva a ver a sus padres? Eso es cruel, pero en el fondo de todo tiene cierta lógica. El deber de un Jedi es poner su don al servicio de los habitantes de la galaxia, y para hacerlo de mejor forma no debe haber ninguna atadura hacia alguien en concreto, porque eso condicionaría su toma de decisiones. De ahí que se prohíba a los Jedi enamorarse, casarse o formar vínculos, pero si reflexionamos un poco nos damos cuenta de que hay ciertas incoherencias. Si los Jedi evitaban cualquier vínculo, ¿por qué aceptaban esas conexiones tan especiales entre un Padawan y su maestro? Bueno, pues porque lo que se buscaba evitar eran los apegos incondicionales, esas emociones que podían nublar el juicio y hacer actuar a alguien por intereses personales en vez de buscar el bien común. Todos estos temas son complejos y en especial este del apego, pero prometo tratarlo con profundidad en el vídeo sobre la tragedia de Anakin. Y bueno, por ejemplo, ya hablé de eso mismo en mi vídeo analizando a Obi-Wan y Satine. Kenobi es el perfecto ejemplo de un Jedi que no renunció a sus sentimientos hacia alguien, pero que al mismo tiempo no se dejó condicionar por ellos. El problema es que Obi-Wan es uno entre un millón, porque hace falta una fuerza de voluntad increíble y una capacidad de discernimiento fuera de lo normal para llegar a ese punto, y la verdad es que los Jedi preferían dejar cerradas esas puertas desde el principio porque muy pocos eran capaces de tener una convicción y una firmeza tan fuerte como la de Obi-Wan. El caso de Anakin lo demuestra claramente, que su relación y sentimientos hacia Padme eran más de posesión que de libertad, al contrario que Obi-Wan y Satine. Así que, en resumen, no, los Jedi no obligaban a sus miembros a reprimir las emociones, sino a aceptarlas y entender por qué no se podían dejar llevar por ellas. Octavo, los Jedi eran unos hipócritas. Ya he hablado antes de las cuestiones políticas y militares y les he intentado dar una explicación, pero en este punto me quiero centrar en una crítica que se le hace a Yoda y a Obi-Wan en la trilogía original. Mucha gente les llama hipócritas por querer que Luke matara a su padre, pero la verdad es que hay que entender los motivos que hay detrás de todo eso. En el caso de Obi-Wan, animó a Luke a acabar con Vader porque pensaba que él era el elegido. Durante las precuelas siempre creyó que era Anakin, pero tras su duelo en Mustafar lo dejó bien claro: tú eras el elegido. Y sí, se lo dice en pasado porque, lógicamente, entiende que esta caída en la oscuridad por parte de su aprendiz es incompatible con el cumplimiento de la profecía. De ahí que, si hacemos memoria, le diga a un moribundo Darth Maul que Luke es el elegido, porque está convencido de ello. Una cosa es lo que sucede en realidad y otra muy distinta lo que los personajes creen. De ahí que Obi-Wan anime a Luke a acabar con su padre, porque para el viejo Jedi, Anakin resultó ser una falsa esperanza, y ahora cree que Luke es el verdadero elegido. Y bueno, ya vimos que se equivocaba, pero como digo, eso no es ser hipócrita, sino simplemente estar convencido de algo erróneo. Con Yoda es un poco más complicado, porque si hacemos caso a lo que vimos en los episodios de la temporada 6 de The Clone Wars, él ya sabía lo que iba a suceder y que Anakin se iba a pasar al lado oscuro a la vez que iba a desaparecer la Orden Jedi, así que él, en teoría, no debería haber animado a Luke a acabar con su padre. La respuesta a esta cuestión es doble. Por un lado, y la explicación más aburrida, es decir que se hicieron antes las originales y no supieron conectar del todo bien esa parte de Clone Wars con esas películas. Pero por el otro, y la explicación más interesante, podemos especular que Yoda quizá había perdido la esperanza o, y esta opción es la que yo considero más probable, que sabía que debía animar a Luke a enfrentarse a su padre no para matarlo, sino para despertar en él el amor hacia su hijo. Presionando a Luke, quizá Yoda sabía que eventualmente el joven Jedi encontraría la forma de enfrentarse a Vader y tomar la decisión correcta. Y bueno, al final así sucedió. Aún así, en lo que respecta a Yoda lo puedo dejar un poco en el aire y aceptar cierta hipocresía, pero creo que lo de Obi-Wan está bastante bien justificado. Noveno,
Los Jedi querían destruir a los Sith usando como excusa el equilibrio en la fuerza. Esta parte es totalmente falsa, y ya lo comenté en el vídeo en el que hablo de que no puede haber más elegidos que Anakin. Pero bueno, la gente sigue creyendo que el equilibrio es igualar ambas partes, tanto el lado luminoso como el lado oscuro. El equilibrio que buscaban los Jedi efectivamente era el correcto por la misma naturaleza del lado luminoso. El bien, por definición, es equilibrio, mientras que el mal es justamente lo contrario. Eliminando el mal se elimina también ese elemento que provoca desequilibrio. El problema es que nuevamente en la sociedad actual se entiende el equilibrio como el balance entre el bien y el mal, muy al estilo del budismo o del yin y el yang. Y está bien, cada uno puede interpretar esas cuestiones desde la óptica que quiera, pero en Star Wars no funciona así. Tanto esta saga como muchas otras, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, tienen una base cimentada en la lucha eterna entre el bien y el mal. Este último, como he mencionado, está caracterizado por el desequilibrio y la búsqueda del propio interés, lo que dijo Lucas, vamos, que el lado oscuro es egoísta, mientras que el primero busca el equilibrio y el bienestar de los demás, nuevamente definido por Lucas con la palabra desinteresado. Por lo tanto, el lado luminoso, el bien, tiene como principio fundamental el equilibrio, y el lado oscuro, su contraparte, el desequilibrio. Si el equilibrio fuera como sostiene mucha gente, es decir, igualando ambas partes, seguiría habiendo desequilibrio por la naturaleza del mal, y estaríamos como al principio. En cambio, si el equilibrio es derrotar al mal encarnado en los Sith, entonces quedaría el bien, cuya naturaleza es el equilibrio en sí. Lo sé, explicarlo es más difícil que entenderlo, pero para que te hagas una idea, es como los signos en matemáticas. El bien es el signo positivo y el mal el signo negativo. Si tu objetivo es que el resultado de una operación de multiplicación te dé positivo, no puedes juntar ambos, porque positivo y negativo siempre dará negativo. Para que salga positivo debes quedarte solamente con dos signos positivos, porque positivo y positivo es positivo. Sí, lo sé, que negativo y negativo también es positivo, pero no creo que alguien pueda defenderme que el equilibrio es dejar que triunfe el mal, ¿verdad? Bueno, pues en definitiva, y aunque sé que ese ejemplo matemático no es el mejor del mundo, para que haya equilibrio solo debe existir el bien, porque el equilibrio es parte de su naturaleza. En el momento en el que añades el mal, ya hay un desequilibrio por la misma naturaleza del lado oscuro, que busca desequilibrarlo todo. Pero bueno, es normal que haya estos debates, porque la postura del villano siempre nos resulta más atractiva, y la verdad es que la filosofía de los Sith es muy interesante. Pero cuando hablamos de absolutos, del equilibrio absoluto, el mal, al menos dentro de la saga de Star Wars, no puede estar presente de ninguna de las maneras. Así que, en conclusión, y para cerrar ya el vídeo que no quiero aburrirte, primero, no es lo mismo el Consejo Jedi que la Orden Jedi y los Jedi. Sí, debería serlo, pero no lo es por las razones que he mencionado. Segundo, el tema del equilibrio sigue siendo un lío para la mayoría de la gente, y es perfectamente normal seguir teniendo dudas, pero la respuesta es que el equilibrio con mayúsculas es eliminando por completo el mal. Tercero, que cometer errores no es sinónimo de ser un hipócrita, al menos en el caso de Yoda y Obi-Wan. Cuarto, que no es cierto que los Jedi fueran esclavos o fanáticos. Esa interpretación está condicionada por la mentalidad actual, tanto con el tema de las religiones como con el pensamiento individualista de la sociedad, que ve la bondad como una debilidad y no entiende la autodisciplina porque la relaciona con la esclavitud. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Y quinto, que estas discusiones son muy interesantes y necesarias para explorar aspectos fundamentales de la saga, y que a lo largo de este vídeo no he pretendido tener la verdad absoluta al respecto. Estos debates surgen por la enorme complejidad de fondo que hay en Star Wars, y valorar posturas nos ayuda a entenderlo todo un poco mejor. Pero quería hacer este vídeo para tratar de responder a algunas cuestiones que he leído en redes y que me parece que son demasiado simplistas o reduccionistas. Y bueno, hemos llegado al final, así que espero que te haya gustado el vídeo y que hayas acabado de verlo con algunas cuestiones un poco más aclaradas, o bueno, mejor aún, que te haya animado a hacerte todavía más preguntas. Así que no dudes en dejarlas en los comentarios y entre todos trataremos de responderlas. Queda de ver un par de vídeos de este tema, sobre todo para explicar en detalle la tragedia de Anakin, y otro para hablar del bien y el mal dentro de Star Wars, que creo que puede llegar a ser bastante interesante. Gracias por quedarte hasta el final, por tu paciencia, y te invito a suscribirte si te ha gustado. Por aquí te dejo otros dos vídeos relacionados con este tema que seguro que te gustarán. Y, dicho todo esto, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que vivan las matemáticas. La guardia del templo, cambio y fuera.